Los demás comandantes aliados pensaban que o mentía o había perdido la cabeza. Los alemanes también se reían. El ataque sorpresa de Hitler acababa de abrir una enorme brecha en las posiciones aliadas en las Ardennes, creando lo que la prensa pronto llamaría la Arboleda. Los comandantes de Wehrmacht estaban convencidos de haber logrado lo imposible. Sorpresa estratégica total contra los estadounidenses, demasiado confiados. Creían que su ofensiva de invierno desarticularía a los ejércitos aliados y forzaría un tratado de paz. Después de todo, ¿quién podría detener a 3 ejércitos alemanes compuestos por 250,000 soldados y 1,000 tanques que avanzaban a través de bosques helados hacia Amberes? Pero los alemanes no sabían nada de George Patton. Y ciertamente no esperaban que, en el invierno más frío que se recuerda, con temperaturas que caían por debajo del punto de congelación, este general estadounidense no solo detuviera su carga, sino que convirtiera su ambiciosa ofensiva en su desastre final en el frente occidental. Este es el relato de cómo el tercer ejército de Patton tiñó de carmesí la nieve con las bajas enemigas y transformó la última apuesta de Hitler en la victoria más significativa de Estados Unidos en el campo de batalla. El teniente general George Smith Patton Jr. tenía 59 años cuando el destino lo llamó a Ardennes. Nacido en una familia militar en 1885, Patton había dedicado su vida a prepararse para el momento en que todo dependería de la capacidad de un solo hombre para guiar a los soldados a través de la dureza de la guerra moderna. En diciembre de 1944, comandaba el Tercer Ejército, compuesto por más de 250,000 hombres y cientos de tanques, y ya había consolidado su fama como el comandante de tanques más agresivo de las fuerzas aliadas. Pero el 16 de diciembre de 1944 lo cambió todo. Mientras el Tercer Ejército de Patton avanzaba por la región Saar, preparándose para su propio ataque contra el sector industrial alemán, Hitler lanzó la Operación Vigilancia del Rin. En la oscuridad previa al amanecer, 29 divisiones alemanas arremetieron contra las líneas estadounidenses, ligeramente defendidas, en el bosque de Ardennes. La estrategia alemana fue audaz en su alcance. Recorrimos 60 millas a través de Bélgica y Luxemburgo, tomamos el crucial puerto de Amberes y separamos a las fuerzas británicas y estadounidenses. Lo que hizo tan asombroso el ataque alemán no fue solo su magnitud, sino también el momento en que se produjo. Los servicios de inteligencia aliados fracasaron por completo en detectar la enorme concentración de fuerzas alemanas. Los Wehrmacht habían desplegado 250.000 hombres y 1,000 tanques en posición, confiando únicamente en movimientos nocturnos y un estricto silencio radioeléctrico. Cuando comenzó el ataque, se logró una sorpresa táctica total. En cuestión de horas, las unidades blindadas alemanas avanzaban a toda velocidad hacia el oeste, abrumando las posiciones estadounidenses y sembrando el caos en los centros de mando aliados. El momento crítico llegó el 19 de diciembre, cuando el general Dwight Eisenhower convocó una conferencia urgente en Verdun. La situación era crítica. Las fuerzas alemanas ya habían avanzado 20 metros dentro de Bélgica, poniendo en peligro intersecciones estratégicas y la vital ciudad de Bastonia. El primer ejército estaba sumido en el caos, con unidades enteras fragmentadas o diezmadas. Si el avance alemán continuaba a esta velocidad, podrían llegar a Amberes y asegurar su objetivo estratégico. Para comprender lo que sucedió después, hay que entender quién sería el individuo que determinaría el resultado de la batalla. George Patton se había estado preparando para este instante durante toda su carrera militar. De joven oficial, había estudiado a los grandes líderes militares de la historia, Napoleón, Alejandro Magno, César, y creía que estaba destinado a comandar un gran ejército en un conflicto desesperado. Sus primeras experiencias en la Primera Guerra Mundial, donde lideró las primeras formaciones de tanques estadounidenses en combate, le enseñaron la crucial importancia de la guerra blindada y las rápidas maniobras ofensivas. Sin embargo, el camino de Patton hacia Ardennes estuvo lleno de desafíos. Su espectacular liderazgo en el norte de África y Sicilia se vio empañado por los infames incidentes de las bofetadas, en los que agredió físicamente a 2 soldados que sufrían estrés postraumático. Este incidente casi puso fin a su carrera y lo excluyó de los desembarcos iniciales del día de. Sin embargo, su reputación por su liderazgo enérgico y su visión estratégica lo convirtieron en un elemento esencial.
Los alemanes le temían más que a ningún otro general aliado. Tanto es así que se convirtió en la pieza central de un complejo esfuerzo de engaño que convenció al Wehrmacht de que planeaba invadir Calalá en lugar de Normandía. Para cuando el Tercer Ejército entró en Francia en julio de 1944, Patton había aprendido a controlar mejor sus tendencias agresivas. Su método de liderazgo era único entre los comandantes aliados. Mientras otros generales dirigían sus ejércitos desde puestos de mando seguros, Patton pasaba sus días visitando unidades en el frente, frecuentemente viajando en un jeep descapotable a través del fuego enemigo. Reconoció que los soldados necesitaban presenciar cómo su comandante compartía sus peligros y dificultades. El rápido avance del Tercer Ejército a través de Francia ya había demostrado la brillantez táctica de Patton. Tras romper el cerco de Normandía, sus tropas habían avanzado 600 millas en tan solo 4 meses, liberando miles de millas cuadradas de terreno y capturando a cientos de miles de prisioneros alemanes. Pero el otoño de 1944 trajo consigo frustración, escasez de suministros y una feroz resistencia alemana en lugares como Metz, lo que ralentizó su avance hasta casi detenerlo. Muchos comenzaron a preguntarse si Patton era solo un comandante de persecución exitoso, eficaz al perseguir a un enemigo en retirada, pero menos capaz contra una oposición decidida. La batalla de las Ardenas demostraría que ese análisis era completamente erróneo. Lo que Patton demostró en el invierno de 1944 desafió la sabiduría militar convencional, la idea de que lo imposible en materia logística podía hacerse realidad gracias a un liderazgo y una previsión superiores. Cuando Eisenhower le preguntó cuánto tiempo tardaría en girar su tercer ejército hacia el norte para contraatacar, la respuesta de Patton dejó atónitos a todos los presentes. Mientras otros generales aún intentaban comprender la magnitud de la ofensiva alemana, Patton ya estaba varios pasos por delante. Sin que lo supieran los demás comandantes en Verdún, Patton ya había considerado este escenario. Su equipo de inteligencia había notado una actividad alemana inusual y había elaborado 3 planes de contingencia distintos para un giro hacia el norte. Este fue el punto culminante de Patton, su genialidad. No solo reaccionaba a los acontecimientos, sino que los anticipaba. Mientras que otros se vieron sorprendidos por la ofensiva alemana, Patton la vio como una oportunidad de oro. La magnitud de la propuesta de Patton desafiaba la teoría militar tradicional. Se ofrecía retirar 6 divisiones completas del combate activo, girarlas 90 grados y hacerlas marchar más de 100 metros a través de algunas de las peores condiciones climáticas invernales de las últimas décadas, manteniendo intacta su capacidad de combate. La mayoría de los expertos militares lo habrían calificado de inviable. Mover un ejército mientras está en contacto con el enemigo es una de las maniobras militares más difíciles. Hacerlo en invierno, sobre carreteras heladas y manteniendo el secreto, parecía absolutamente imposible. Pero Patton comprendió algo que los manuales no podían enseñar. La fuerza de la acción audaz para convertir situaciones desesperadas en victorias decisivas. Su principio era simple. Ataca siempre. Creía que el enemigo siempre era más débil de lo que parecía y que una acción agresiva y rápida podía superar casi cualquier desventaja. Esto no fue valentía irreflexiva. Fue una agresión calculada, basada en una preparación exhaustiva y un conocimiento profundo de las limitaciones del enemigo. La estrategia alemana tenía un fallo fundamental que Patton identificó al instante. El plan de Hitler exigía una sincronización precisa y una ejecución impecable. Las fuerzas alemanas contaban con reservas de combustible limitadas, suficientes solo para 6 días de operaciones, y dependían de la toma de los depósitos de combustible aliados para continuar su avance. Necesitaban alcanzar sus objetivos rápidamente antes de que la superioridad aérea aliada pudiera intervenir y antes de que llegaran los refuerzos estadounidenses. Cualquier demora garantizaría el fracaso de la ofensiva. La solución de Patton era simple en concepto, pero inmensamente complicada en su ejecución. En lugar de intentar detener la ofensiva alemana donde era más fuerte, atacaría donde estaban más expuestos, en la base del saliente. Su asalto con 3 divisiones no solo liberaría a la guarnición rodeada en Bastonia, sino que también amenazaba con atrapar a toda la punta de lanza alemana. El 19 de diciembre, Patton abandonó la conferencia de Verdún e inmediatamente puso en marcha su plan.
Se puso en contacto con su cuartel general y pronunció solo 2 palabras: jugar. Esta frase clave activó las directivas operativas preestablecidas que su personal había preparado. En cuestión de horas, más de 133.000 vehículos del Tercer Ejército iniciaron uno de los movimientos de tropas militares más complicados de la historia. La 4ª División Blindada, la 81ª División de Infantería y la 26ª División de Infantería iniciaron su marcha hacia el norte, seguidas por convoys de apoyo que transportaban 62.000 toneladas de suministros. Las condiciones a las que se enfrentaron fueron brutales. Este fue el invierno más frío que se recuerda en toda Europa. Las temperaturas rondaban los -7 grados con nieve que hacía la visibilidad casi imposible. Las tropas estadounidenses carecían de la vestimenta de invierno adecuada. Muchos soldados solo contaban con chaquetas de campaña de algodón y abrigos de lana para protegerse del frío intenso. Las armas se atascaban y requerían un mantenimiento constante. Los motores de los camiones debían arrancarse cada media hora para evitar que el aceite se espesara. Pero Patton se había preparado para este momento de maneras que iban más allá de la mera logística. Comprendió que el combate invernal era tanto una batalla de moral como de suministros. Mientras otros comandantes se refugiaban en sus calurosos cuarteles generales, Patton se aseguró de ser visible para sus tropas. Siempre viajaba en un jeep descapotable, y su única concesión a las temperaturas gélidas era un robusto guardabarros de invierno. Su rostro a menudo se congelaba, pero persistía en sus inspecciones diarias, asegurándose de que la noticia de su presencia se extendiera por todas las filas. El efecto psicológico fue colosal. Los soldados estadounidenses que luchaban en condiciones que habrían supuesto un reto para unidades inferiores encontraban fuerza en saber que viejos soldados con garra y coraje soportaban sus penurias. Sus palabras de elogio y aliento circularon rápidamente a través de la red de comunicaciones del Tercer Ejército. El anciano dice: somos los mejores soldados del mundo. O como dice Georgie, este es nuestro momento de mayor gloria. Esto no fueron solo palabras vacías. Patton creía sinceramente que sus soldados eran capaces de lo imposible, y su confianza en sí mismos se convirtió en la de ellos. La respuesta alemana a la maniobra de Patton pone de manifiesto la verdadera genialidad de su estrategia. El general Erich Brandenberge, al mando del 7º Ejército alemán que se enfrentaba al sector de Patton, esperaba una reacción rápida del enemigo. Era consciente de la reputación de Patton en cuanto a la guerra blindada agresiva e incluso había reconocido que Patton dirigía las operaciones de acuerdo con la concepción alemana fundamental de la guerra móvil. Pero incluso Brandenberge quedó asombrado por la velocidad y precisión del giro hacia el norte del Tercer Ejército. Los comandantes alemanes no creían que ninguna fuerza aliada pudiera realizar una maniobra tan compleja en condiciones invernales. Las propias experiencias de los Wehrmacht en Rusia les habían enseñado cómo el invierno podía paralizar por completo incluso la maquinaria militar más eficaz. Asumieron que las fuerzas estadounidenses, con su reputación de depender de la comodidad y la logística, serían aún más susceptibles a los efectos del invierno. Este error de cálculo revela una falla fundamental en el pensamiento estratégico alemán a finales de 1944. Continuaron subestimando la efectividad militar estadounidense, considerando a las fuerzas de Estados Unidos como materialmente ricas pero deficientes en espíritu de lucha y habilidad táctica. El general alemán Gablo Matrit confesaría más tarde: teníamos en muy alta estima al general Patton, como el general de tanques más agresivo de los aliados. Sus operaciones nos impresionaron enormemente, probablemente porque se acercaban mucho a nuestro concepto del comandante militar clásico. Pero en diciembre de 1944, la Wehrmacht ya no era la fuerza que había conquistado Europa en 1940. Las divisiones que atacaban en las Ardenas eran una mezcla de formaciones de élite y unidades improvisadas, llenas de jóvenes y ancianos. Muchos soldados alemanes llevaban días sin comer y carecían de ropa de invierno adecuada. Sus vehículos funcionaban con combustible sintético que tenía un rendimiento deficiente en el frío, y sus rutas de suministro estaban ya al límite. La batalla que se libró en torno a Bastonia puso de manifiesto la transformación del ejército estadounidense, de la fuerza novata que desembarcó en el norte de África en 1942 a un ejército profesional y experimentado.
La defensa de Bastonia por la 101ª División Aerotransportada se hizo famosa. Pero fue la operación de socorro de Patton la que transformó una posición defensiva en un triunfo ofensivo. Cuando los comandantes alemanes exigieron la toma de Bastonia, la respuesta de una sola palabra del general de brigada Anthony M.C. Auliff, ni hablar, se convirtió en un símbolo perdurable de la determinación estadounidense. El 22 de diciembre de 1944, en medio de una intensa tormenta de nieve, el ejército de 3 divisiones de Patton atacó. El asalto sorprendió por completo a las fuerzas alemanas, que habían asumido que las condiciones invernales impedirían cualquier contraofensiva aliada de gran envergadura. A lo largo de un frente de 32 kilómetros, los tanques y la infantería estadounidenses irrumpieron en el flanco alemán, avanzando 11 kilómetros en posiciones enemigas el primer día. El combate fue intenso. Las fuerzas estadounidenses, impulsadas por las constantes exigencias de Patton de una acción agresiva, se negaron a ceder terreno ante los contraataques alemanes. La 4ª División Blindada, que encabezaba el avance de Patton hacia Bastonia, se enfrentó a algunas de las mejores unidades que aún quedaban del ejército alemán. Los Tiger y los Panzer, los tanques más temibles de la Wehrmacht, lucharon contra los Sherman y los cazacarros en campos helados que rápidamente se convirtieron en escenarios de destrucción. Patton había instruido a su capellán, el coronel James Hugo Neal, para que escribiera una oración por un cielo despejado. Un clima que permitiera el apoyo aéreo. La oración distribuida por todo el Tercer Ejército pedía la intervención divina. Padre Todopoderoso y Misericordioso, te suplicamos humildemente, en tu gran bondad, que refrenes estos rencores desmedidos con los que hemos tenido que lidiar. Concédenos buen tiempo para la batalla. El 23 de diciembre, las nubes se disiparon y los cazabombarderos aliados descendieron sobre las posiciones alemanas como ángeles vengadores. El avance se produjo el 26 de diciembre, el día después de Navidad. Elementos del 37º Batallón de Tanques de la 4ª División Blindada, liderados por el teniente Charles Bouves, rompieron las defensas alemanas y se unieron a la 101ª División Aerotransportada en Bastonia. El estrecho paso que abrieron tenía solo 500 yardas de ancho, pero destrozó el cerco alemán y allanó el camino para un refuerzo masivo de la guarnición estadounidense. Pero Patton no estaba satisfecho. Mientras que otros comandantes podrían haberse contentado con liberar Bastonia, él veía el panorama general. La ofensiva alemana se había extendido peligrosamente demasiado. Sus fuerzas, creando oportunidades para devastadores contraataques. Brad, le dijo al general Bradley, esta vez el alemán metió la cabeza en la picadora de carne, y yo tengo el control. El desarraigo sistemático de las fuerzas alemanas en las Ardenas requirió 6 semanas de feroces combates invernales. Soldados estadounidenses y alemanes lucharon en condiciones indescriptibles. Trincheras excavadas en tierra helada. Armas que se atascaban por el frío. Hombres compartiendo el calor corporal para evitar morir congelados. La nieve, inicialmente blanca e impoluta, se fue tiñendo progresivamente de rojo con las bajas de miles de soldados de ambos ejércitos. El 16 de enero de 1945, cuando las fuerzas estadounidenses del norte y del sur se encontraron en Hules, la bolsa había sido eliminada. La ofensiva alemana, con la que Hitler esperaba quebrar la unidad aliada y forzar una paz negociada, se había convertido en una victoria aplastante para la Wehrmacht. Las bajas alemanas superaron los 100.000 hombres, con más de 700 tanques y 1.600 aviones destruidos. Fundamentalmente, Alemania había agotado sus fuerzas. La última de sus reservas estratégicas en una apuesta que fracasó estrepitosamente. El papel de Patton en este triunfo es fundamental. Su capacidad para reposicionar 6 divisiones completas en 72 horas, manteniendo su efectividad en combate, fue una de las hazañas logísticas más extraordinarias de la historia militar. Como escribió más tarde a su esposa, el destino me llamó a toda prisa cuando las cosas se pusieron difíciles. Quizás Dios me salvó para este esfuerzo. La batalla de las Ardenas demostró que George Patton era más que un comandante de blindados agresivo. Era un genio estratégico que reconocía que una acción audaz podía transformar circunstancias extremas en victorias decisivas. Los alemanes,
que se habían burlado de la pericia militar estadounidense en diciembre, ya no se reían en enero. Habían aprendido, a un precio terrible, que los soldados estadounidenses, liderados por comandantes como Patton, podían luchar y vencer en las condiciones más extremas imaginables. Winston Churchill, quien nunca elogió a la ligera los logros estadounidenses, calificó la batalla de las Ardenas como, sin duda, la mayor batalla estadounidense de la guerra. Pero para George Patton, fue algo más. La reivindicación de una vida dedicada a prepararse para el momento en que todo dependería de la capacidad de un hombre para convertir una situación imposible en una victoria inevitable. La nieve se había vuelto carmesí, sí, pero fue sangre alemana la que tiñó los campos invernales de las Ardenas, no estadounidense. Al final, la batalla de las Ardenas reveló una verdad fundamental sobre la guerra que Patton comprendió mejor que ningún otro comandante de su generación, que un liderazgo superior, la agresividad y la absoluta confianza en los soldados podían superar cualquier desventaja táctica. Los alemanes habían lanzado su ofensiva creyendo que el clima invernal y la inexperiencia estadounidense les garantizarían el éxito. En cambio, descubrieron que el tercer ejército de George Patton podía combatir en cualquier lugar, en cualquier momento y contra cualquier enemigo.